Bueno, bienvenidos a todos. Hoy tenemos un tópico muy interesante, muy importante. Es en cierta forma la continuidad de otro temático que habíamos tenido hace un mes. El de hace un mes lo habíamos denominado Despertar del Genio y tenía que ver con dos de las grandes enseñanzas que nos dejaban algunas competencias y facultades que a partir de investigación se han descubierto en el gran Leonardo da Vinci. Y hacíamos mención en aquella oportunidad, en el mes anterior, de lo que significaba la curiosidad y la demostración. Habíamos dicho que para esta ocasión pudiéramos compartir qué tipo de tema de curiosidad nos había seducido o nos había centrado nuestra atención durante los siguientes 30 días. Yo tengo que decirles, y ahorita Patti nos puede compartir, que el tema que me sedujo tenía que ver con un tema que es todo lo que se hizo en la aventura del Artemis 2. Y sobre esa base de esa curiosidad, he estado investigando muchísimo sobre viajes a la Luna, sobre la trayectoria de lo que ha sido los distintos programas de la NASA desde hace más de 60 años con la misión Apolo, etcétera. Y ya tuvimos la oportunidad de compartir en otra conversación cosas muy interesantes que nos deja el Artemis 2. Eso, digamos, en razón a poner en práctica qué es lo que queremos acá. Lo que queremos es compartir vivencias, experiencias, conocimientos sobre la base de que nosotros también los apliquemos en la vida. Y no es que me vaya a volver astrónomo a estas alturas del partido, no, ni más faltaba. Pero tiene que ver con la curiosidad de saber qué sucede con un viaje tan corto como el que fue el del Artemis 2 de 10 días a la Luna. Entonces, eh, todo esto con el ánimo de seguir estimulando esa necesidad que tenemos de crecer, de desarrollarnos, de cada vez, a partir de esa curiosidad que es la que tienen los niños, poder seguir nosotros trascendiendo, evolucionando, creciendo, ¿vale? Habíamos hablado entonces de la curiosidad y de la demostración y habíamos traído a colación cantidades de ejemplos de cómo ponerlos, cómo activarlos en la práctica, cómo ponerlos en acción en nuestra vida. Y hoy vamos a hacer lo mismo en otros 5 restantes eh, competencias o habilidades que un gran psicólogo ha recogido a partir de un estudio muy detallado y un análisis de el gran Leonardo da Vinci. Ese psicólogo se llama Michael Gell y desarrolló, digamos, un libro que tiene que ver con algo que él denominó en su título la inteligencia genial. Esos 7 pilares en donde reposa, digamos, esa sapiencia, según Gell, de lo que nos muestra Da Vinci, entonces es lo que vamos a compartir con ustedes. Vamos entonces a entrar al tercer pilar que denomina Michael Gelb, lo denomina sensaciones, sensaciones. Y dice la importancia de las sensaciones son el refinamiento continuo de los sentidos. ¿Por qué no nos explicas un poco en detalle, Patti, en qué consiste ese principio y qué tipo de acciones podrían ayudar a que nosotros cultivemos esa facultad en la cotidianidad? Entonces, adelante, Patti. Claro que sí, muy buenas noches para todos. Claro que sí, este tercer principio del que nos habla el psicólogo Michael, como bien dices, totalmente fundamentado en el genio que es el Leonardo da Vinci. Bueno, sensación o sensaciones, ¿no? Así como habíamos tenido en cuenta la pronunciación de la curiosité y la demostración, entonces tenemos las sensaciones.
Pues nada más y nada menos que acá es el refinamiento continuo de los sentidos. Y esa palabra, cuando le evocamos de refinamiento, es precisamente exaltarlos, ¿no? Nosotros hablamos de BAC, de visual, de auditivo, kinestésico, y falta olfativo y gustativo. Y acá básicamente es ese refinamiento, es poder lograr como llevarlo a la n factorial, es multiplicarlo, es permitir que realmente los sentidos sean la herramienta de la mente. Si nosotros podemos hacer un ejercicio en la práctica cuando estemos fuera y tengamos la oportunidad de conectar con naturaleza y empezar a escuchar lo que tenemos muy, muy cercano, pero al máximo poder percibir aquel sonido que está muchísimo más retirado. Esto nos permite trabajar el tema del refinamiento. Es increíble, pero en la medida en que estemos nosotros concentrados en aquello que deseamos escuchar y queremos ir un poco más, un poco más, un poco más, se van ustedes a dar cuenta y los invito a que realmente lo hagan para que puedan percibir esa escucha de aquel sonido que está muchísimo más lejano. O, por ejemplo, acá en este momento que estamos en We2Coach, podemos tener sonidos externos y que en ningún momento esos sonidos externos, ¿no? nos vayan a distraer, sino por el contrario, focalizarnos acá en lo que nosotros estemos comentándoles y en la participación de ustedes para que sea básicamente nuestra voz la que lleve el control en este momento y nos permita básicamente tener ese foco y tengamos la capacidad de aislar ese ruido externo. O sea que acá el tema es de sentir mejor. ¿Sentir mejor para qué? Para percibir. Cuando nosotros sentimos mejor, nos tenemos esa capacidad de la percepción del sonido, la percepción de algo que degustamos, de una fragancia, en fin, de todo lo que con nuestros sentidos, ¿no? El tema del tacto, poder básicamente percibir esas texturas, allí vamos a lograr algo que es maravilloso y es darnos cuenta de muchos detalles que otros no se están dando cuenta y que va a enriquecer la realidad en la que estamos. Te decía por parte de Da Vinci que la percepción es la fuente del conocimiento. Y yo diría Sí, más allá que no solo la fuente del conocimiento, sino también de las decisiones y de tu destino. ¿Por qué motivo? Porque depende de cómo percibes, tomas decisiones, actúas. Si tú estás asustado en un evento porque suena, digamos, un trueno o suena pólvora y piensas que es alguien que está tirando un balazo, ahí mismo te escondes porque no alcanzas a discernir si eso es pólvora o pólvora, digamos, por divertimento o si es una bala la que está sonando. Tu actitud va a cambiar y la percepción define tu actitud frente a las distintas cosas. Por eso es tan clave el refinamiento de esa percepción, porque nos pone a estar mucho más finos con respecto a nuestra percepción frente a distintos aspectos de la vida. También se dice que un artista que no educa sus sentidos, y lo decía Da Vinci, es como un músico que no afina un instrumento. Es decir, tu aproximación con respecto a la realidad es mucho más pobre cuando no estás en control y aplicando los cinco sentidos con la agudeza que hablaba ahorita Patricia. O sea que, es decir, la invitación aquí es cómo vamos nosotros a agudizar, a entrenar los sentidos. Uno de los ejercicios que hacía Da Vinci, por ejemplo, en el entrenamiento visual, era copiar obras maestras de pintores que eran admirados por él. Él decía que la copia lo llevaba a él a tener la habilidad suficiente para después
entrar en procesos de creación y de innovación por su cuenta, pero que el hecho de ser un buen copiador le ayudaba en la habilidad pictórica, que le ayudaba en la habilidad de poder poner unos trazos en un pliego eh, donde pudiera entrenar su experticia en la parte de colores, en la parte de tonos, etcétera. De tal manera que una de las cosas que él invitaba a hacer es el entrenamiento visual, que significa eso. Se me ocurre que dentro de esa misma línea de entrenamiento visual puede ser, si no eres buen dibujante, pues mira un poema, apréndetelo, repítelo y a partir de ese entrenamiento vas eventualmente a tener más probabilidades de éxito cuando estés escribiendo algo para que te salga perfectamente bien en las métricas que tiene la poesía. Es decir, el entrenamiento te lleva al refinamiento. Y ese sería, digamos, algo que se me ocurre que puede ser lo que se puede denominar el entrenamiento visual. Pero existen otros, Patti. Adelante. ¿Qué se te ocurre? Así es, pero mira que con lo que tú estás diciendo yo quiero recordar algo que tal vez lo mencionamos en la primera sesión, y es que nada más y nada menos que Michael Gill, que es el psicólogo clave que recoge esta información y nos la da a conocer, es el pionero en el pensamiento creativo. Por eso es que resume todos estos principios, o sea que esto hacia dónde nos está llevando a ser, sí, unos mejores escuchas. Por ejemplo, tú y yo que trabajamos muchísimo en el tema de las sesiones de coaching, tenemos ahí que manejar una atención en uno de los sentidos, que es nada más y nada menos que escuchar, saber escuchar, pero combinamos también la parte visual. Estamos observando a nuestro coachee, cómo se está comportando, cómo se mueve, qué gesticula, ¿sí? ¿Qué movimientos? ¿Cómo es su accionar cuando verbaliza algo? Allí tenemos que básicamente refinar muchísimo los sentidos para ser bastante asertivos en un proceso de coaching. Esto por traerlo a colación como un ejemplo en donde vemos la integralidad de los sentidos, que varios de ellos afloran y están allí, ¿sí? Y nosotros debemos interpretarlos muy bien para formular esas preguntas claves durante el proceso que van a permitir que se genere un cambio en nuestro coaching. La escucha profunda podría ser otro elemento que se puede entrenar, que se puede practicar. En esto de escucha profunda se me ocurre en este instante algo que me Uh parecía a -huh. mí insólito. Cuando yo en mi proceso de manufactura iba con distintos ingenieros mecánicos a hacer visitas a la planta, me parecía increíble que estos ingenieros estaban en la posibilidad de decir, cuidado que esa máquina pronto va a fallar. Era simplemente oyendo la vibración del motor que se adelantaban y se anticipaban a posibles daños o por lo menos malos funcionamientos que tenían X o Y máquina. O sea, cómo la refinación, digamos, el refinamiento del oído en gente que está en contacto con ese entorno de las máquinas y de los equipos puede producir ahorros sustanciales y evitar daños que después se vuelven daños curativos cuyos mantenimientos son mucho más costosos y ponen, digamos, los equipos en stand-by, en pendiente, porque mientras les hacen mantenimiento no pueden operar, no pueden funcionar y es plata y dinero perdido. Pero otro elemento que tiene que ver con auditivo puede ser, escucha una pieza musical y mírala 3 veces desde distintos puntos de vista. Uno puede ser, fíjate en la armonía, cómo es la armonía inicialmente. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Sería otro elemento. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensaciones causa en ti esa, digamos, esa tonalidad o el ritmo? ¿Te gusta o te disgusta? ¿Y por qué? Como para que comiences a preguntarte un poquitico más en detalle. Y otro elemento sería, digamos, la estructura
de la armonía y la instrumentación. Es decir, ¿qué instrumentos crees que participan en esa obra que estás escuchando? Y todo eso lo que ayuda es en un refinamiento y en una aproximación mucho más detallada de eso que escuchas. Tú te vas a familiarizar de una manera distinta, te la vas a disfrutar y a gozar de una forma distinta, y todo eso ayuda a que estés en la agudización de los sentidos, que es un poco lo que este punto de sensaciones produce y persigue, ¿ok? ¿Qué más Así dirías, es. Patti? Mira que hay un punto bien interesante con lo que estás diciendo. Ejemplo, un video. Hoy que está tan de moda todo el tema de la inteligencia artificial, si logras agudizar muy bien la parte auditiva y la parte visual en ese video, te puedes dar cuenta si realmente es humanización, si lo está haciendo un humano o si por el contrario tenemos a la IA básicamente dándonos a conocer algún tema. Video de lo que tú quieres. Hoy en día también puedes darte cuenta, si pones esa atención y agudizas los sentidos, están ya con películas, con pequeños cortometrajes, ¿no? Que realmente es increíble. Uno dice, esto es IA, pero dices esto es IA pasado un determinado tiempo, pero de entrada no te das cuenta que básicamente las locaciones, ¿no? Los actores, el vestuario, pues básicamente estamos viviendo toda una fantasía. O sea que también allí hay una invitación bien bonita para que agudices, ¿no? La parte visual y la parte auditiva con el manejo de la tecnología que en algún momento también en We2Coach nosotros estuvimos abordando el tema, el tema de IA. Acá todo esto, ¿en qué confluye? Y vuelvo e insisto, en la creatividad y en poder realmente maravillarte y sentir esa sensación que es bastante bonita y que te recrea y te hace sentir muy bien de una fragancia, por lo menos, puedes percibir varios aromas hasta que decidas cuál es el aroma con el que mejor te sientes. Y es increíble. Si tú tienes, por ejemplo, y dispones de varias fragancias en casa, no todos los días estás dispuesto a utilizar la misma fragancia. ¿Por qué? Porque conecta muchísimo con tu estado de ánimo. Bien lo decías tú al comienzo, Darío, cuando mencionabas el tema de la actitud, como todos estos sentidos y el poder básicamente percibirlos de la mejor forma posible, inmediatamente conectan con una actitud, ¿no? Que pues la vamos a percibir nosotros y quienes están a nuestro alrededor. Otro elemento en esa órbita de los sentidos, Patti, es la Ujú. kinestesia, que es qué tanto Sí. sentimos con la piel, Ujú. qué tanto sentimos en general, ¿no? Eso es, Sí. digamos, los kinestésicos son personas que experiencialmente se conectan mucho con las circunstancias que están a su alrededor en el momento en que viven cualquier evento. Y miren cómo podemos construir a partir de esto que se denomina kinestesia deliberada. Cerremos un poco los ojos y les voy a plantear tres preguntas para que ustedes se den cuenta de la riqueza que puede llegar a tener a nivel de kinestesia esto que vamos a plantear. Por ejemplo, ¿qué color tiene esa música que te gusta? ¿Qué color? Ponle un color dependiendo de cualquier sensación que tú tengas. ¿Qué color tiene esa salsa que tanto te gusta? O esa obra clásica que tanto te gusta. ¿Qué color le pondrías? Te vas a dar cuenta de que dependiendo de tus circunstancias, de tu acercamiento, de tus modos de estar, es posible que le pongas distintos colores incluso a la misma pieza musical. Otro elemento que te invito a que hagas es qué sabor tiene esa conversación que te ha alejado o que generó un conflicto en ti, ¿qué sabor tenía? ¿Era agria la conversación? ¿Era melancólica? ¿Era dulce? Quiero que te des cuenta cómo puedes conectar las conversaciones con sabores.
Nada que ver en principio desde el punto de vista racional, pero desde el punto de vista da vinciano, con gran, digamos, conexión desde el punto de vista neuronal, lo cual es bien importante. Otro eh, que se podría plantear es qué textura tiene la emoción que sientes. Por ejemplo, Patti y yo estábamos ayer conversando de una serie de temas y qué textura tenía la emoción que Patti tenía cuando me estaba contando una serie de cosas. Se le puede poner una textura. Era rugosa, era lisa, era áspera. ¿Cómo era esa textura? Y uno comienza a jugar con una serie de elementos, incluso lingüísticos, como los que estoy planteando aquí, para poder evidenciar todo esto que es lo que se denomina la kinestesia deliberada. ¿Cómo te parece, Patti? No, pues espectacular porque cerré los ojos y los acabo apenas de abrir y llegaron diferentes tonalidades, diferentes colores, ¿no? Y diferentes texturas. Wow, y tocaste la fibra porque pues ayer tú bien sabes que recibí una noticia que arrugó mi alma y hoy todavía estoy muy triste, la estoy procesando, procesando, procesando. Me parece increíble la noticia que yo recibí ayer y ha tocado mi corazón y básicamente el color es, es transparente, es un blanco transparente y la textura es rugosa, es rugosa y, y aquí la clave es levantarse, hacer un cambio en la tonalidad de ese color cuando tenga la oportunidad, si la familia me lo permite, de volver a ver a mi gran amiga y, y espero poder llegar con un tono de un color naranja que ella perciba, porque ha perdido el habla y perciba el amor infinito que hay en mí y el agradecimiento porque estudiamos juntas y nos conocemos de toda la vida. Y también iré vestida con un color que ilumine y que irradie para que efectivamente esos sentidos que todavía ella tiene y que están funcionales le permita realmente sentir y vivir que yo estoy ahí, que siempre he estado y que me está doliendo infinitamente por la situación en la que está. Así será, Patti. Acompañamos Ujú. a tu amiga en esos momentos difíciles y bueno, seguimos muy solidarios en tu sentimiento y en la condición de salud que tiene, ¿vale? Gracias. El cuarto elemento, mi querida Patti, sería Ujú. esfumato. ¿Y qué Sí, significa esfumato? Más allá del tema de abrazar la ambigüedad y la incertidumbre. ¿Cómo consiste sí. ese concepto de esfumato en Da Vinci? Wow, pues imagínate que ese concepto de esfumato, ¿no? Es esa capacidad de estar frente a un problema sin desesperarse por la solución inmediata. O sea, eso me parece como de no creer, ¿no? O sea, bastante, bastante fuerte, ¿no? Acá básicamente dice que Leonardo da Vinci validaba muchísimo el percibir esa duda, ¿no? Esa duda, ¿para qué? Para que, pues básicamente permitiera no apresurarse a tomar una decisión que fuera rígida o que por el contrario fuera demasiado simplista solo para aliviar la tensión de no saber. O sea, en la cotidianidad, ese esfumato es esfumarse en la duda, ¿no? Pero aquí, para Leonardo da Vinci, lo considera como un superpoder dinámico. ¿Y por qué digo un superpoder dinámico? Porque es la capacidad mental de mantener abiertas varias posibilidades, posibilidades que pueden ser opuestas, ¿no? Pero ¿para qué? Para esperar que de esas emerja realmente y orgánicamente la respuesta, sin forzarla, sin apresurarse, pero sí
con una apertura totalmente mental de esas posibilidades, aunque contrarias, pero que exista más de una. Es aprender a disfrutar de la tensión entre opuestos. Siempre queremos tener las cosas muy claras y tenemos que ser blanco o negro. Disfruta los grises, esa es la invitación que hay. Disfruta los matices, disfruta lo que en principio es opuesto. Si ustedes comienzan a detallar claramente cómo es la Mona Lisa, quiero que le revisen los ojos al retrato de la Mona Lisa. Yo la estuve viendo en el Louvre en París varias veces, que he tenido esa oportunidad, y uno no sabe, uno comienza a caminar y uno no sabe, pero parece que la Mona Lisa te está mirando y te sigue con los ojos. El otro elemento que siempre me causó eh, una sensación bien particular es el rictus que tiene en los labios. Uno no sabe si está haciendo una mueca o si se está riendo o si es un poco sarcástica la Mona Lisa. Quédense mirando la boca de la Mona Lisa, los ojos de la Mona Lisa, y ese es parte de este esfumato en que no se sabe y le da a uno incertidumbre y sorpresa esa sensación que nos presenta Da Vinci en esa obra pues icónica de lo que es la historia de la pintura a nivel mundial. El otro tema que es clave es aprender a disfrutar dentro de esa tensión de opuestos entre el movimiento y el reposo. No siempre vas a estar contento moviéndote, no siempre vas a estar contento en reposo. A mí, por ejemplo, ahorita me viene la señal de que ese esfumato se observa muchas veces aquí en Bogotá, en que el clima está perfecto, hay un sol espectacular y de golpe comienza a llover. Y en el mismo momento, en el mismo lugar, sientes los rayos del sol y la lluvia que te cae. Total que eso es esfumato, aprender a manejar los opuestos, aceptarlos, no tener la necesidad de tener A o B como solución inmediata, sino simplemente abrazar la ambigüedad, acariciar esa ambigüedad y la incertidumbre. Estamos viviendo momentos en nuestro entorno de toda índole político, social, económico, etcétera, entornos que se denominan VICA, que son entornos volátiles, inciertos, ambiguos y complejos. Y esa es la manera un poco de aprender a aceptar esta realidad en la que estamos. Entonces, ese es un principio que me parece que nos ayuda muchísimo en una cosa que es clave en la vida, que es adaptarnos, disfrutar también de los grises, ¿sí? De los grises, porque los días nuestros no son a veces ni tan soleados, pero tampoco llenos de chubascos, sino que tienen la intermitencia de ambos tipos de estados, ¿ok? ¿Cuáles serían ejemplos de acción clave que pudiéramos poner en práctica, Patti, dentro de este principio que se llama abrazar la ambigüedad y la incertidumbre? Wow, mira que estoy ahí procesando y procesando porque precisamente con quien domina lo que acabas de decir, quien domina y no le teme a la duda, ¿no? Sino se va contemplando ambos opuestos, se dice que de allí nace la verdadera innovación. Y de allí ya nace la verdadera innovación. Y fíjate que, por ejemplo, lo percibo a nivel empresarial, ¿no? Con la tecnología que tengan actualmente, pero sin dejar de lado y con bastante temor aceptar esa nueva IA, por ejemplo, ¿no? Sí, Allí es precisamente ese, ese abrazar, ese esfumato, ese permitirte abrir, reconocer qué tienes, ¿sí? Y qué de lo que hay afuera puedes integrarlo en tu organización y va a solucionar puntos críticos que tú lo sabes, pero de pronto por temor a dar la solución te abstienes y podrías precisamente encontrar en algo diferente, totalmente innovador, la facilidad para implementarlo
y ya la dejarías resuelta, ¿no? Y allí Claro. viene esa dualidad, si lo hago o no lo hago, cuál sería la implicación, y entonces entran en juego una cantidad de componentes como el manejo, la aceptación, la repercusión, el costo, y, y podrías casi que quedarte con lo que tienes actualmente, involucrando procesos manuales para, ¿no? No abrazar precisamente esa oportunidad que te va a permitir realmente hacer un cambio y un cambio positivo para la organización y para las personas que trabajan contigo. Y si lo tomamos en la vida, ¿sí? Si lo tomamos en la vida, como bien decías tú, el clima, ¿no? Pero lo tomo más, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes en la mañana? ¿Y cómo te sientes en la tarde? Y muchas veces, ¿cuál es tu sentir al finalizar el día? Y ahí puedes concluir que tal vez aquello que te estaba abrumando en horas de la mañana realmente pasó, ¿sí? Y tuviste otro sentir, otro ánimo y otra actitud en horas de la tarde y finalmente pudiste descansar tranquilo. De pronto que lo que considerabas que era difícil, trágico, no lo fue, no lo fue como realmente, ¿sí? Te lo imaginaste. Yo creo que aquí hay un componente clave que se llama el inconsciente, porque hacemos pues básicamente toda una historia alrededor de algo que tan solo estamos imaginando, ¿no? O sea, permítete ver esas posibilidades, permítete realmente tomar esos opuestos y hasta experimentarlos para saber con cuál te va mejor, ¿no? No digas no, no estés en modo negación, sino reconócelo, a ver qué pasa. Y estás hablando de un tema que es bien importante y es Ujú. tomar distancia en el tiempo frente a emociones muy fuertes. Si Sí. tomas la distancia frente a distintos duelos, si te das la oportunidad de estar calmada, calmado, esperando a que pase el tiempo, te vas a dar cuenta de que tu observador va a modificarse, va a tener percepciones distintas con respecto al mismo hecho. Y eso te da mucho Ujú. más objetividad y neutralidad de lo que es la emoción primaria cuando acabas de enterarte de algo. Uno de los Exacto. elementos que me parece que son bien importantes aquí Ujú. es algo que se llama escribir perspectivas múltiples. Ese es un poco el principio en que está basado el tema de la Gestalt, Patti, que es lo de Sí. nuestro amigo Fritz, Sí. Fritz Perl, de la neurolingüística. Y tiene que Ujú. ver con que ante un conflicto o una decisión que tengas, te invito a que de nuevo cierres los ojos. Cerrar los ojos es importante porque te distancia de tu yo personal, te pone en una posición más neutra y más tranquila. Y esos cuatro, digamos, esas cuatro posiciones que tendrías frente a un hecho serían tu opinión frente a ese hecho, la Ujú. opinión de tu mayor opositor, segunda opinión, una opinión perfectamente neutra de alguien que fuera relativamente indiferente a eso que te molesta o te perjudica o te sacó de quicio y estás en estado de ira e intenso dolor. Y el cuarto, la cuarta posición a la que te invitaría sería a que lo mires desde la perspectiva de una cultura diferente. Invita a un esquimal, por ejemplo, a alguien que viva en Alaska, a que te pudiera dar un consejo, o a un asiático, o a un francés, o a un chileno. Es decir, a distintas personas con culturas distintas a la tuya, para que después de hacer este ejercicio te des cuenta cómo tu ritmo, tu acción, tu reacción frente a aquello o que te ha molestado o que tienes que decidir, comienza a ganar muchísima flexibilidad cognitiva. Ayuda muchísimo a balancearte. Te invito a que lo hagas. En terapia existe algo que se llama la danza de los tres asientos. ¿Te acuerdas, Patti, que lo hemos practicado Sí. con Sí, algunos sí, sí. coaches?
Y eso es Sí. fundamental y entra como anillo al dedo en este principio que es el esfumato, que es Mm. recrear todo esto que nos permita tener mayor objetividad, más centramiento y poner un poco el ego en el rincón, ¿vale? Para no estar tan acalorados y tan emotivos en los momentos cruciales de nuestra vida. Tendríamos, Patti, Así es. entonces, como quinto, como Sí, quinto elemento, eso que hemos llamado, ¿cuál sería el quinto principio? Si es esfumato es el 4, arte, ok, arte y ciencia. ok. Arte y ciencia, aquí es el equilibrio completo del cerebro, de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. O sea, mira cómo va conectando, ¿no? Lo que acabamos de decir de esa capacidad, ¿no? De, de ver esa situación allí y contemplar diferentes aspectos. Ahora nos dice, viene arte y ciencia, que es el número 5, el principio 5. ¿Por qué? Porque vamos a integrar básicamente ese hemisferio izquierdo, análisis, estructura, con el derecho, creatividad, visión, emoción. Y aquí es increíble, mira que traigo a colación algo interesante en las pruebas de personalidad que trabajo, me doy cuenta y se analiza el porcentaje, ¿no? Para la persona de, sale un valor, por ejemplo, 70.1 hemisferio derecho, ¿no? Y 73 punto tal hemisferio izquierdo, entonces vemos una inclinación más, ¿no? De ser una persona estructurada, metódica, ¿no? Que el paso a paso, el proceso, pero curiosamente en algunas pruebas ha dado exactamente 70.1 izquierdo, 70.1, ¿no? Derecho. Y ahí se ve la ecuanimidad en ese momento, ¿no? De quien está presentando la prueba y ha logrado realmente en ese entorno y en ese momento presente tener esa ecuanimidad y manejar realmente, ¿sí? Tanto la emocionalidad como el análisis. Si nos vamos demasiado por el análisis y la estructura, vamos a entrar en un bucle de parálisis por análisis, porque realmente vamos a tener la opción uno 2 3 4 5, ¿no? Y vamos a contemplar tantos escenarios que difícilmente podemos dar el paso. Y si nos vamos de hemisferio derecho, ¿no? Con una subjetividad a flor de piel, con una emocionalidad, con una visión, de pronto, ¿sí? Vamos a omitir y vamos a dejar de ver, oír y sentir aspectos que son importantísimos en aquella decisión que necesitamos tomar. Y eso en otros términos sería, y con lenguaje actual, 500 años después de la vida de este gran ser humano, Ujú. sería como equilibrar y desarrollar inteligencia emocional, al igual que la inteligencia intelectual, ¿no? De Sí, tal forma que sí. podamos equilibrar y armonizar en altos niveles tanto la Ujú, lógica, que está regida por el hemisferio izquierdo, la lógica matemática, el lenguaje, la razón, etcétera, etcétera, con la creatividad, la visualización, la intuición del hemisferio derecho, que nos permite ser una mejor versión de nosotros mismos. Entonces, eso es básicamente lo que estaría persiguiendo este principio. Poco así a poco es. nos vamos dando cuenta cómo la ciencia y la espiritualidad se van Ujú, uniendo. Estamos viviendo una época en que ambas confluyen. Durante muchos siglos fueron divergentes, se alejaron. Los científicos estaban en contra de la religión y los religiosos en contra de la ciencia, porque estábamos excluyendo un lado o el otro. Ahorita, en los distintos desarrollos de neurociencia, tú te encuentras caso de Joe Dispenza, de Greg Braden, de Bruce Lipton, gente que no solo son científicos, sino también profundamente espirituales, y la exclusión, la O, ha desaparecido de la ecuación. Y ujú.
la han sustituido por la I. Uno puede Mm, ser ujú. muy sabio, muy inteligente, muy científico y al mismo tiempo muy espiritual. Y esa es un poco, digamos, la invitación que se hace. La sexta, Patti, sería ¿cuál? La corporalidad. La, Cuéntanos un poquito. ajá, la corporalidad, la corporealidad. Bueno, aquí básicamente es cultivar esa salud, ¿no? Esa condición física. El genio Leonardo da Vinci era un atleta y creía que la mente genial necesitaba un recipiente vital y equilibrado para operar. Ese recipiente vital es nada más y nada menos que nuestro cuerpo. Entonces es cómo nos vamos a cuidar, cómo nos vamos a cuidar en realmente eh, tener una movilidad, ¿no? En un cuidar ese desarrollo de nuestra masa muscular, de no dejarla perder, de movernos y de trabajar muchísimo en esa alimentación que le estamos dando a ese recipiente vital, a este cuerpo sagrado, para que realmente con el pasar de los años podamos reconocer y decir, valió la pena, ¿sí? Aquello que comí, cómo me ejercité, porque la condición física es fundamental. Si no tienes una buena condición física, realmente esa condición mental no va a estar en su máximo esplendor, ¿no? Y no va realmente a proporcionarte muchísimas, muchísimas cosas bonitas y de verdad que te nutran y que te lleven a diferentes momentos y a cuestionarte, a tener el reconocimiento básicamente de temas novedosos que te permitan explorar, ¿no? Y recrearte con el conocimiento. ¿Por qué? Porque vas a estar focalizado en alguna dolencia, ¿no? En algún tema netamente físico y quien con algún tema físico va a querer experimentar algo muy mental, o sea, como que lo bloquea. Entonces aquí es lograr la armonización de cuerpo-mente. ¿Para qué? Pues efectivamente para lograr que esa inteligencia genial aparezca, ¿sí? Nos nutra y podamos también beneficiar a otros. Sería básicamente que mente sana en cuerpo sano. De tal Así manera es. que tú no puedes expresar lo mejor de ti si estás enfermo, si Ujú. estás en mala condición física. Porque toda esa habilidad mental, y lo hablábamos tú y yo en tus experiencias con el gimnasio, de qué Sí, manera, de qué manera el lograr flexibilidad a través del pilates que haces ujú. también lo llevas a la flexibilidad mental en el desarrollo de tu estilo de vida, etcétera. De tal forma que uno va incorporando elementos en lo físico que rebotan o influyen o impactan en lo emocional y en lo cognitivo, en lo psicológico. O sea que la invitación es, empecemos a, con buen cuerpo, con buena salud física, poder retribuir y poder alimentar, retroalimentar y estimular procesos mentales y emocionales que nos permitan ser una mejor versión de nosotros mismos. El séptimo principio, ¿cuál sería el séptimo pilar, Pati? La conexión, la conexión. Y La este conexión. séptimo principio pilar es básicamente ese reconocimiento y la apreciación de la interconexión de todas las cosas. Y aquí nos lleva a algo que se llama pensamiento sistémico. Y de allí se deriva que podemos entender que un mínimo cambio, ¿no? Afecta ese todo, afecta el conjunto. Somos un sistema y ese sistema, cualquier detallito va a tener repercusión en otro. Nada más y nada menos que como seres humanos somos perfectos con un sistema único comandado, ¿no? Por nuestro cerebro, pero que básicamente tiene los diferentes sistemas dentro del cuerpo humano que nos permiten realmente pensar, actuar, comportarnos y todo lo que nosotros hemos estado hablando acá. ¿Para qué? Para que finalmente podamos
eh, estar justo aquí hablando con ustedes, disfrutando el tema, recreando el tema y bueno, y básicamente viviendo. O sea que esta conexión y este reconocimiento de la interconexión de todo es fundamental. Nada está aislado, no, así sea algo muy pequeñito, está integrado dentro de todo ese sistema. Y nos podemos dar cuenta cuando, por mencionar algo, existe alguna dolencia puntual en algo que sucedió, algo muy sencillo, tan solo, no sé, abriendo algún recipiente o algo, nos cortamos, ¿no? Y parece imperceptible y el solamente colocar una cura en alguno de los dedos ya va a hacer que alguna situación que tenemos que manejar, pues no sea totalmente flexible, maneable, ¿no? Sino por el contrario, ese pequeño puntito nos incomoda y no nos deja realmente como disfrutar y hacer las cosas como estamos acostumbradas a hacerla. O sea, empieza a ver allí como una pequeña piedrita, un pequeño inconveniente. Y ahí es donde nos damos cuenta que algo tan pequeñito no nos deja actuar, ni manipular, ni hacer las cosas como siempre las hemos hecho y que está siendo un puntico que requiere atención, por mínimo que sea. Ahora imaginemos que dentro de ese sistema ese punto sea más grande, ¿no? ¿Qué puede pasar? O sea, todos estamos conectados y dentro de nosotros mismos hay una conexión y una integralidad que pasa a la siguiente, como ver un sistema neuronal. Entonces, la importancia de prestar atención siempre a algo que tú consideres mínimo no es mínimo. Acuérdate que es parte del todo, de tu todo. Claro, por ejemplo, nosotros nos Ujú. damos cuenta cuando se nos parte un dedo del pie que no podemos correr. Oye, pero si Por fue solo un ejemplo, dedo, sí, pero es que ese sí. dedo mueve al pie que mueve el Ujú. cuerpo y me duele. Total que no me puedo mover. Afectó toda mi movilidad. Eso como por traer a colación una metáfora que nos permita ver con Sí, claridad. O cuando recibes una mala noticia, como la que te pasó ayer, ¿qué tanto afectó tu rendimiento, por ejemplo, en tu día? Inmensamente. ¿Por qué? Si solo mucho. fue una mala noticia. Pues, ¿por qué? Porque te afectó, porque te llevó al pensamiento de una persona querida que estaba en una mala condición y que tú, desafortunadamente, pues te enteraste de sorpresa de esa condición que lleva 4 meses. Y uno dice, pero ¿cómo una cosa tan única afecta tanto? Porque eh, somos integrales y tenemos que cuidar mucho de ese tipo de cosas y entendernos, no solo a nosotros mismos, sino a los que nos rodean. Cómo un pequeño detalle puede desequilibrar radicalmente la estabilidad y la armonía y el balance de una persona, ¿no? Entonces, entendiendo todo esto, espérate un segundo que me están llamando, pero vamos a colgar Sí. esto. Eh, entendiendo todo esto, vamos a eh, hacer una apertura para que nos compartan cómo han sentido estos principios, de qué forma creen que les puede ayudar, qué otro elemento quieren que ampliemos y entrar en esa conversación, Pati, adelante. Claro que sí, adelante. ¿Quién quiere participar? Bueno, estamos muy tímidos, aquí voy yo. Bien, Vale, Vicky, bien. Bueno, me llamó muchísimo la atención esfumato, no lo Sí. conocía ese término, muy interesante ver esa dualidad, compenetrarla y poderla trabajar durante el tiempo que estamos activos en cualquier área o situación. Y respecto a los colores, pues también fue maravilloso lo que tú compartías también de cómo nos transportan y nos hace sentir cada cosa, o bien sea una comida, la música, una charla. Eso fue también maravilloso, me encantó. O sea, pues para mí ha sido muy enriquecedor y pues
estoy nueva, entonces me ha llamado mucho la atención y me ha parecido genial. Muchas gracias. Súper, Magnífico, Vicky. bienvenida, Vicky, qué dicha. Yo quería comentar. Sí, Edita. Buenísimo, buenísimo el tema. Y fíjate que en esto que nos dicen ustedes, como por ejemplo la depresión, siempre que una persona está en depresión, dicen, yo veo todo gris, yo veo todo oscuro, todo para mí es gris, puede estar el sol brillante y uno le dice, pero miren tan lindo el día. No, para mí no, no está gris. ¿Por qué? Porque su estado emocional conecta exactamente con qué color y cómo vemos las cosas de acuerdo a esas también enfermedades que hay y que hacen que nuestro mundo se vuelva gris o se vuelva brillante o se vuelva opaco por todos los sentimientos que afloran, ¿no? Y cómo perfectamente se relacionan con los colores, como ustedes decían. Y el ejemplo de la Mona Lisa también, que decía Darío, ay, sí, es muy chistoso porque uno va, primero que uno va y se imagina la Mona Lisa, ¿no? Y cuando ve el pititullo de cuadro, pues ya la sensación le va cambiando a uno, ya hasta el color con que quería verla. Y lo que decía Darío, uno no sabe si se ríe, si se burla, si es sarcástica la imagen o qué quiso interpretar con esta pintura. Un tema muy, muy interesante. Muchísimas gracias por lo que nos han aportado. Ay, qué dicha. Gracias a ti por estar siempre con nosotros. Una cosa bien Bueno, yo con... interesante con respecto a eso que dice Aida es la invitación también es a que cuando veamos el color X, Y o Z, sea gris, azul o lo que sea, tenemos que entender que tenemos siempre la capacidad de cambiar de anteojos, que nos den una interpretación distinta, que nos permitan hacer un cambio, un switch. Lo que nosotros hacemos en terapia es cambiar la actitud, la mirada, la percepción de alguien para que desde la conveniencia y desde la realidad, pero con otra mirada, pueda tener una recomposición, una reinvención y una transformación. Y eso es un poco el punto que planteas, Aida, que me parece tan importante. ¿Quién más quisiera intervenir? Bueno, yo analizaba cuando estaban hablando acerca de las Ujú. percepciones y de lo que es la sensibilidad y entendí que, por ejemplo, cuando yo quiero que voy a algo importante, que voy a una negociación, me pongo un perfume definido porque lo tengo como identificado el aroma como con que aquí voy yo, como, Sí. como que me siento que me da seguridad y que me potencia, eso por un lado. Hay uno que me tocó dejar de usar porque me recuerda a la pandemia. Entonces, no, ese ya salió de circulación. De pronto he asociado olores nuevos con experiencias tan bonitas que cuando quiero estar feliz vengo y me lo coloco. Entonces yo a partir de que me lo he hecho, yo automáticamente me siento, me recuerda y me evoca la felicidad y la emoción que tenía cuando iba para eso que me interesaba tanto. Y con los sabores también me pasa. Hay unas mentas italianas, Ricola, que vienen, que son sin azúcar y que vienen de diferentes sabores, que limón, que esto. Para mí eso es el viaje. Entonces me recuerda cuando yo estoy en un lugar, ¿verdad? Entonces de pronto me las encontré, yo no sabía que eran italianas. Yo cuando me las comía, yo me acordaba de mis viajes a Panamá. Entonces me encantaba y las encargaba. Y de pronto me las encuentro en Italia y para mí fue una emoción muy grande, porque me sentía delicioso que estaba viajando. Claro. Para mí ese es un sabor viajero, definitivamente. Y no hay vez que yo no me meta una de estas mentas en mi boca que yo no me sienta viajando. Entonces sí es verdad que hay una sensibilidad. Y hoy me llevo el hecho de abrazar la ambigüedad, los grises, la incertidumbre como tal. Y para ello, creo que yo siempre me apoyo en el tema de que no hay mal que por bien no venga. Las cosas vienen a mí para mi mayor bienestar. Siempre tengo como esa buena mentalidad de decir, no hay nada malo. Es más, cuando ocurre algo, digo, tenía que ser de esta manera. Entonces, me parece muy bueno trabajar esa incertidumbre, el no querer las respuestas instantáneas, de que lo quiero ya. Y estoy trabajando en entender que las cosas que estoy proyectando pueden ser a largo plazo, que pueden ser acciones pequeñas diarias,
en un tiempo prolongado, pero ser constante y ser perseverante en ello. Entonces, el abrazar la incertidumbre me ayuda mucho más, me da más fortaleza en el proceso en el que me encuentro. O sea, muchas de las cosas que hablaron hoy me las guardo para el proceso de vida en el que me encuentro con un nuevo negocio, en el que me encuentro estructurando con gente nueva, desconocida que está llegando a mi vida, en el que me estoy dando el permiso de entender que esta persona me trae algo nuevo, importante, y esta también, y vamos a dar oportunidad de que de pronto la opinión que es diferente a la mía me puede ayudar a crecer y que qué rico innovar. ¿Por qué no aceptar lo diferente a lo que yo siempre he venido haciendo? Que las cosas no van a ser siempre como yo digo que se hacen, sino como también todos aportan a ello. Entonces creo que todo esto de hoy me llegó como anillo al dedo y por eso notaba tanto, porque siento que me llega perfecto para el momento de vida en el que me encuentro. Mil gracias. Qué maravilla. Con Fíjate muchísimo que gusto, qué dicha. Súper. una de las cosas que recomendaba Da Vinci era meterse o hacer una inmersión en términos de lo que es la enología, es decir, catar vinos, que generaba una serie de entrenamientos en términos de sabor, en términos de textura, en términos de cuerpo de ese vino, diferenciarlo. Yo estaba en cata de vinos, por ejemplo, y es increíble cómo el olfato y el gusto se profundizan inmensamente y tú comienzas a percibir incluso los tonos amargos de uno, los tonos frutícolas de otro, etcétera. Y la Sí. otra área, la que acabas de mencionar de la perfumería. Yo tenía un amigo, colega, consultor, que cuando estaba tratando de entrar en contacto y en conexión con un cliente, trataba de ver, verificar qué tipo de fragancia era la que el cliente más quería. Y no te alcanzas a imaginar lo que la conexión que produce el hecho de que la persona huela a lo que alguien querido por el cliente tenía. Por ejemplo, eh, averiguaba qué tipo de loción tenía su padre, si estaba tratando a un cliente, y él se colocaba esa loción en el momento de la conversación y era increíble el estado de conexión porque eh, derriba barreras emocionales, ¿sí? Y pone en unas circunstancias distintas. El olfato es dramáticamente importante para todo en la vida. O sea que Totalmente de acuerdo. es así, como lo has dicho. Espectacular. Así es. ¿Quién más quisiera compartir? Fíjense la maravilla de cosas que comienzan a salir. Tan tímidos todos, ¿no? Sí, Tímidos. a ver. Aquí estoy yo, María Eugenia Bedoya. Gracias Hola, Mario. por darme, de verdad que muy valioso todo lo que están comentando y pues digamos que a pesar de que uno sabe que, por ejemplo, el olfato es uno de los, digamos, como la entrada más directa a las memorias, como que uno no relaciona eso con subirse el ánimo, o por lo menos yo. Eh, digamos que disfrazarse de algo que uno quiere estar, a veces es más fácil con los colores, en la parte visual, que con los olores. Y pues eso, digamos que han hecho ustedes ahorita de poner esos ejemplos y lo que ha compartido Belia diciendo pues de esos recuerdos que le trae, los sabores, las cosas, y también pues lo que comentaba Darío, que pues para Leonardo da Vinci era muy importante ese encuentro con el vino. Y ahí me remito, digamos, a un tiempo que viví en Europa y que para la gente en Europa es muy importante esa interacción, pero no porque estén valorando el trago como tal, sino por lo que eso significa, no solamente por los sentidos que involucra,
sino que eso se relaciona directamente con esa familiaridad, esa amistad, como ese tipo de cosas. Entonces, pues nada, eso lo valoro y lo agradezco mucho porque pues realmente a veces uno no es consciente de esas cosas o no lo utiliza para a veces subirse el ánimo porque necesita uno generar ese tipo de conexiones y eso ayuda mucho. Muchas gracias. Magnífico. Gracias a ti, Mario, gracias. Sí, es para propiciar cambios de ambiente y de actitud, ¿sí ves? Y entonces, pues hay distintos recursos. Ese del perfume que te recuerda el ambiente clave, o que te pongas el mismo perfume con que conociste a tu marido, o ese tipo de cosas producen unas anclas y unas asociaciones de tu memoria, de tu patrimonio histórico que son detonantes de cosas muy efectivas. Total que adelante y a partir de hoy ni se diga, usemos los recursos que están en nuestras manos. ¿Qué les parece? Así es, a poner en práctica todos esos recursos. Y Muy van a bien. sentir el cambio y nos van a estar contando en nuestros próximos We to Coach realmente cómo, ¿sí? Han logrado ustedes con todo el tema de exacerbar estos sentidos, una mejora, ¿no? Una plenitud, una diferencia que siempre pues traiga bienestar para cada uno. Es básicamente lo que siempre con Darío queremos nosotros con los temas que trabajamos en We2Coach, que ustedes los puedan experimentar, que se los lleven puestos, que lo trabajen, ¿no? Por el placer realmente de experimentar lo que nosotros estamos compartiendo acá. No se les olvide que nosotros estamos en YouTube. Nos pueden Ujú. encontrar colocando We, como nosotros en inglés, W-E, el número 2, coach. Vamos a deletrearlo. Es Ujú. W-E-2, el número 2, C-O-A-C-H, We to Coach, y ahí nos encuentran y pueden ver cantidades de videos que llevamos. Nosotros estamos con Patricia dando distintas aproximaciones en distintas temáticas desde hace casi 3 años y podrán encontrar cantidades de videos. Lo único que les decimos es pongan suscribirse y entonces seguirán recibiendo o teniendo alertas en términos de los que vamos colgando en YouTube pues que les gusta, simplemente para que tenga un poco más de tráfico, digamos todo esto que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, pero nos gustaría que tuviera un poquito más de resonancia y que llegara a más personas. O en su defecto pueden ver todos estos videos colgados en nuestra plataforma que es we2coach.com. También cualquiera de esas dos vías les van a permitir tener acceso a cantidad de temas que hemos traído y que nos interesa muchísimo que sean una oportunidad de nutrición, de curiosidad, de alimentación para a veces una existencia complicada que llevamos todos. Entonces nos sentiríamos muy halagados y muy contentos de que acudieran a ese tipo de acervos, ¿no? De archivos que compartimos con muchísimo cariño y mucho amor. Eh, yo creo que nos toca despedirnos. Desafortunadamente hemos tenido una jornada maravillosa. Agradecerles su participación, el compromiso, esto que es en comunidad crecer, aprender y que nos lleva a desarrollar mejores versiones en nosotros mismos, pero también vivir una vida más plena y más agradable. Así que ha sido un placer, Patti. Así Adelante. es, un placer. Gracias, feliz noche para todos ustedes y los esperamos en junio. Ya les estaremos informando la fecha y el tema igual de interesante a este para We2Coach. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Chao, chao. Bueno, Chao. Gracias gracias. a Hasta luego. ustedes. Feliz Un noche. abrazo a todos. Cuídense. Gracias Gracias, feliz igual. noche.